Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en T-Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar lo impartirá una de las adaptadoras del DAS, que es Raquel Martín Lanas, que la podéis ver en pantalla. Ella es licenciada en Psicología, doctora en Medicina y máster universitario en Neurociencia y Cognición. Y nada, el objetivo del seminario de hoy, como sabéis, es facilitar la aplicación e interpretación de la escala DAS. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones y ampliar información en lo que vayáis necesitando y al finalizar la sesión le pasaremos a Raquel las que sean más significativas y aquellas que no se hayan podido responder en la sesión de hoy por falta de tiempo se intentarán responder por correo electrónico en los próximos días. Así que, bueno, para finalizar os recordamos que tenemos un hashtag en Twitter para que podáis comentar y preguntar, que es @webinartea. Así que, sin más, Raquel, te doy voz, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis conectados aquí y buenos días a los que estéis fuera de España, por ahí por América, que me han dicho que hay unos cuantos. Bueno, pues como decían al presentarme, hoy pues vamos a hablar de la escala de ajuste diádico, que es una escala que valora la calidad de la relación conyugal. Y a mí me gustaría pues explicar un poco el contexto, como habréis visto en el índice que vamos a seguir, explicar un poco el contexto de por qué surge esta prueba, de dónde viene el interés de esta prueba y después ya entrar más profundamente en ella y finalizaré pues presentando algún caso que, bueno, pues que podremos ver conjuntamente y luego ya pues abierta a las preguntas que puedan surgir. Así que, bueno, empiezo agradeciendo a TEA, porque, bueno, pues yo soy, como decían, Rebeca lleva una de las adaptadoras, que aquí en el equipo de la unidad de terapia familiar, que estamos en la Clínica Universidad de Navarra, en España, hemos realizado esta validación, pero gracias a TEA pues ha salido a la luz, con lo cual pues estamos muy agradecidos, porque muchas veces en investigación pasa que haces mucho trabajo y pues cuesta salir un poco a la luz. Entonces en eso pues creemos que es algo muy positivo para, bueno, pues para clínicos y para investigadores, poder contar con una herramienta como esta, que realmente, como vamos a ver, está pues muy extendida y nos permite llegar a un conocimiento muy importante de qué está pasando dentro de cada casa, ¿no? Cuando viene aquí un matrimonio, pues primero vemos pues como una pequeña foto de qué está pasando. Bueno, pues esto nos permite entrar un poquito más en el salón de casa y ver qué les sucede. Bueno, nosotros lo utilizamos en la práctica clínica. Tenemos un protocolo de actuación en el que realizamos, cuando viene un matrimonio a pedir ayuda, pues hacemos primero un protocolo de evaluación. Ahí incluimos el cuestionario, la escala de ajuste diádico, dentro de un bloque que comprende distintas entrevistas individuales, conjuntas. Hacemos también una prueba de comunicación que filmamos en esto que veis por aquí atrás, igual veis que tengo alguna pantalla. Analizamos cómo es la comunicación y, bueno, los cuestionarios pues siempre nos dan una visión objetiva y que complementa la impresión clínica, ¿no? Por eso es muy, muy importante. Y, bueno, pues a nosotros nos resulta muy práctico y creo que, bueno, quizás algunos de vosotros ya lo estéis utilizando y habréis podido comprobar que efectivamente nos permite como poner el termómetro al matrimonio y ver en poco tiempo qué está pasando, ¿no? Llegar a ver un poquito mejor qué está sucediendo. ¿Qué más? Bueno, pues también lo utilizamos en investigación, además de dentro de este protocolo de evaluación, lo utilizamos también en investigación. Y, bueno, pues mi primera diapositiva es esta, que es así como muy bonita para mí, y vemos la extensión o el alcance que tiene la escala de ajuste diádico, ¿no? Los puntitos rojos que vais viendo en pantalla son lugares en los que existen validaciones de la escala. Vemos que pues desde China a Brasil, ahora tenemos en España también, bueno, pues hay muchos lugares donde ya se está utilizando, ¿no? De forma sistemática.
y bueno, pues puede llamar un poco la atención, ¿no? Porque es un cuestionario que, si alguno ya lo conocéis, es muy breve, pero sin embargo, pues eso hace que sea muy práctico, ¿no? Porque con muy poquito nos hace como una radiografía muy buena de lo que sucede en el matrimonio. Puede parecer curioso que en China se evalúe o se ponga el mismo termómetro a un matrimonio que ponemos en España o que pueden poner en Canadá, ¿no? Pues parece ser, o por lo que hemos visto si hacemos una revisión bibliográfica, ¿no? Pues vemos que las bases de qué es un matrimonio funcional, qué necesitamos para que un matrimonio funcione bien, es lo mismo aquí o en China, ¿no? O en culturas que pueden ser tan distintas, ¿no? Vendría a ser un poco como las emociones, que son algo universal, la sonrisa, la sorpresa, la tristeza, el miedo, son emociones que son independientes de la cultura en la que se produzcan, ¿no? Conllevan la misma expresión facial y se producen de forma independiente a la cultura. Bueno, pues vemos que esto también sucede un poco con la familia y con el matrimonio. No sé si alguno de vosotros ha podido leer el libro de Ana Karenina, de León Tolstoy, que tiene una frase pues muy citada, que es, ¿no?, que todos los matrimonios disfuncionales lo son cada uno a su forma, pero todos los matrimonios funcionales o los que se llevan bien se parecen. Y efectivamente es así, ¿no? Hay como unas características comunes a las familias que se llevan bien y también a los matrimonios que se llevan bien. Y de ahí yo creo que ahí está uno de los puntos clave de por qué una misma herramienta sirve en puntos tan distintos del planeta, ¿no?, y tan distantes. La familia, entonces, como decía, sería como pues algo universal. Vemos que distintos investigadores de distintos ámbitos han llegado a concluir pues que la familia constituye el grupo más importante para el desarrollo psicológico de la persona. Es el lugar donde se aprenden las interacciones con los demás, donde se mantiene donde se fortalece y se forma la autoestima. Ban Ki-moon, que falleció recientemente en diciembre del año pasado, que era el 8º secretario general de las Naciones Unidas, pues decía, ¿no?, la familia es el elemento que aglutina a las sociedades y mediante el cual el legado generacional se va perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? También, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos se incluye una definición de familia, ¿no?, como el elemento natural y fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que la familia es algo muy importante en todas las sociedades y que comparte características comunes, como vamos a ver ahora. Una familia funcional, según Glick y sus colaboradores y bueno, pues distintos estudiosos que también se han ido definiendo, ¿no?, cuáles son las características propias de una familia que funciona bien, de las que diría Tolstoy que son de las que funcionan bien. Sería un respeto, incluirían características como, por ejemplo, el respeto por las diferencias individuales, adaptabilidad a los distintos cambios del ciclo vital o distintas situaciones adversas que pueden darse en la vida, adversas o no adversas. También tendrían una comunicación eficaz de los problemas y una resolución de conflictos. Y bueno, pues contaría también con el cubrimiento de unas necesidades básicas, ¿no? Pero aquí a mí me gustaría destacar el segundo punto que vemos ahí, que es una relación conyugal equilibrada de apoyo y respeto mutuo. Es decir, para que una familia funcione bien, también el matrimonio tiene que funcionar bien. Muchas veces vemos matrimonios que están funcionando mal, o sea, que están teniendo problemas y acuden al principio o cuando esas disfunciones han empezado a gestarse. Quizás todavía el mal no se ha extendido a la familia, ¿no? Hay veces que se ha quedado ahí. Pero cuando los matrimonios vienen que han pasado muchos años, lo que vemos es que lo que en principio la relación conyugal estaba afectada, vemos que ya está funcionando mal toda la familia. Es muy difícil que una relación conyugal disfuncional se mantenga dentro de una familia funcional. Con el tiempo, el funcionamiento de la familia también se va deteriorando, con lo cual son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Una relación conyugal estable, que sería, según Spanier, que es el autor de la versión original de la escala DAS, él define el ajuste como el resultado de un proceso que viene determinado por el grado de diferencias problemáticas que hay dentro de la pareja. La díada, bueno, una díada, voy a poner aquí esta aclaración porque a veces me lo preguntan, ¿no? Una díada pues es un conjunto de dos personas.
En este caso, pues hablamos del matrimonio, ¿no? Una tríada serían 3 personas, etcétera. Entonces, el ajuste conyugal vendría determinado por el grado de diferencias diádicas que crean problemas dentro de la pareja, el grado de tensión interpersonal que exista, la satisfacción con la relación, el nivel de cohesión y el acuerdo en temas importantes, como los temas básicos para que toda relación funcione, ¿no? Vemos que luego esto más o menos se traduce en las distintas subescalas que componen la DAS. Ya lo veremos luego cuando analicemos un poco las subescalas. Entonces, la relación conyugal dentro de la familia, como veíamos antes, ¿no? Tiene como unas características y unas funciones determinadas y específicas. Por eso se miden distinto de la familia, ¿no? Por ejemplo, la intimidad sexual, el liderazgo parental, en caso de que haya hijos, tienen unas funciones, unos roles específicos de la diada conyugal, ¿no? El ajuste diádico, la satisfacción conyugal, que a veces se utilizan como sinónimos. También hay otros conceptos que se pueden utilizar como pues, felicidad conyugal, éxito conyugal, funcionamiento conyugal. Bueno, técnicamente la satisfacción estaría como dentro del ajuste, ¿no? Para que una pareja esté ajustada necesita tener satisfacción y otros componentes más que veremos en las subescalas. El ajuste o satisfacción conyugal, como queramos decirlo, tiene su interés o sea, es relevante y dentro de la literatura es un área muy estudiada porque es muy importante para la persona. Nosotros aquí vemos en consulta personas que les va fantásticamente en la vida pero llegan a su casa y es como el infierno, ¿no? Y ese malestar que produce encontrarse dentro de una relación conyugal insatisfactoria, pues realmente tiene una repercusión muy, muy grave a nivel individual, ¿no? Luego vemos la patología que de ahí se puede derivar y que de hecho se deriva, ¿no? Problemas de ansiedad, etcétera. También es importante a nivel pues, de economía, vemos que la tendencia en Europa, y no sé si por América también será así, ¿no? Que bueno, pues cada vez es a hogares más despoblados, casas más vacías, parejas que se separan y van quedando pues hogares más pequeñitos. Esto comporta un mayor gasto, una menor eficiencia de los recursos y las políticas sociales también tienen que ir cambiando, con lo cual hay como una gran repercusión y a los gobiernos les interesa, yo creo que les debería interesar más todavía, ¿no? Invertir en esto, en que las parejas vayan bien, en que las familias funcionen bien, ¿no? También, como decíamos, las repercusiones en otros ámbitos, ¿no? Individuales, pues a nivel psicológico y a nivel orgánico. Cada vez se están haciendo más estudios y muchos se están haciendo con la escala DAS sobre distintas patologías y satisfacción conyugal. Vemos que en cardiología, en oncología, bueno, en pediatría, cada vez pues vemos que son conceptos que están muy relacionados, ¿no? Un paciente con una patología grave dentro de una familia disfuncional o de un matrimonio disfuncional, pues probablemente no le ayude al desarrollo de su patología. Una diabetes, cualquier enfermedad médica tiene una gran relación con el ajuste diádico, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio sobre el cáncer de mama y la satisfacción conyugal. Entonces, viendo que tener un buen apoyo en el hogar, que haya una buena relación diádica, pues ayuda al afrontamiento de la enfermedad médica, de la enfermedad oncológica en este caso, ¿no? También se ven repercusiones del funcionamiento de la pareja en el ámbito laboral. Hay mayor absentismo laboral cuando las parejas van mal. En los hijos también se ve. Muchas veces vienen a consulta niños que están presentando síntomas de ansiedad o de mal comportamiento y si vamos tirando del hilo y tenemos ocasión, por ejemplo, de aplicar la DAS, pues vemos que quizás el origen pueda estar en una disfunción conyugal, ¿no? Como veíamos antes, cuando un matrimonio funciona mal, en algún momento empieza también a repercutir en el funcionamiento de la familia y, como no, de los hijos, ¿no? También, bueno, a nivel familiar, ya no solo de la familia nuclear, sino también la familia extensa. Bueno, como estamos viendo, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la familia y el funcionamiento del matrimonio pues están muy relacionados, ¿sí?
Para hacer la validación de este cuestionario, en nuestro equipo hemos utilizado, bueno, de esta validación publicada por TEA, en nuestro equipo hemos utilizado como gold estándar una herramienta que es el cuestionario FAD, Family Assessment Device, que fue creado por Epstein y colaboradores y adaptado por Barrualet y colaboradores, que también fue dentro de nuestro equipo, ¿no? Y hemos visto que lo que dicen aquí, pues Sitz y Miller y bueno, muchas investigaciones que se ha corroborado esta correlación entre el ajuste diádico y el familiar, pues vemos que también se produce aquí, ¿no? Nosotros pues hemos utilizado, como digo, este cuestionario. Sin entrar en mucho detalle, porque no es lo que aquí nos ocupa, pero bueno, pues ver simplemente que la escala, el cuestionario FAD está creado dentro del modelo de McMaster, que consta de 60 ítems, un poquito, bueno, bastante más largo que la escala DAS, que se responde a una escala de Likert de 5 puntos, y las subescalas que comprende son resolución de problemas, comunicación, distribución de roles, respuesta a implicación afectivas y control del comportamiento. Estas son las escalas que luego vemos que también no solamente las puntuaciones totales de los dos cuestionarios, sino que también las subescalas de ambos correlacionan entre sí. Sabemos que una mayor implicación afectiva a nivel familiar también responde a una mayor expresión afectiva dentro del matrimonio. Bueno, pues eso para corroborar que efectivamente son dos ámbitos muy, muy vinculados, ¿no? Entramos, si os parece, ya más en la escala de ajuste diádico, que tiene una estructura de 32 ítems. Luego veremos un poquito cómo es la presentación del cuestionario para los que no hayáis tenido ocasión hasta ahora de consultarlo. Consta de 32 ítems con distintas formas de respuesta. Hay Likert de 5, 6 y 7 puntos y también incluye 2 ítems de respuesta sí o no, 2 ítems dicotómicos. Las subescalas que comprende son consenso diádico, que es el nivel de acuerdo en temas importantes para la relación, como que serían como los cimientos de la relación, ¿no? Después, satisfacción diádica, que lo que evalúa es el grado de tensión que pueda existir dentro de la pareja. Vemos que matrimonios que están muy cercanos a la separación, que ya se han planteado la separación, suelen tener un mayor nivel de tensión. Y otra subescala sería expresión afectiva, que son pues todas las muestras de cariño, intimidad sexual, expresión de afectos. Y cohesión diádica, que recoge los intereses y actividades compartidos por el matrimonio dentro y fuera del hogar. También incluye una escala total, que es la suma de las 4 subescalas que acabo de exponer. Bueno, por ver un poco cuál es el aspecto que tiene el cuestionario, aquí así un poquito velado vemos a la izquierda, ¿no?, que es en una sola carilla, es decir, de entrada ya es como que atrae, porque bueno, pues parece que lo voy a responder rapidito, no voy a poner el termómetro de una forma rápida, no voy a estar aquí 3 horas, que para eso ya me hacen la entrevista, ¿no? Y algunos ejemplos de cuáles son estos ítems, pues por ejemplo, hay algunos que preguntan sobre el grado de acuerdo en distintas áreas, como por ejemplo cantidad de tiempo que pasan juntos, cómo es la toma de decisiones importantes, si están siempre de acuerdo o en desacuerdo, o en la realización de las tareas domésticas. Aquí me diría un bloque que tiene que ver más, como decíamos antes, con aquellas ideas básicas o los fundamentos, si hay acuerdo en esos temas importantes para la relación. Sería la subescala de consenso diádico. Hay otros ítems que se responden con un Likert de frecuencia, pues participan juntos en actividades fuera del hogar o hablan con calma sobre un tema. Y vemos aquí pues las escalas de respuesta. Ya aquí donde estoy señalando con el cursor vemos, ¿no?, pues aquí hay un bloque que se responde con una escala Likert de 6 puntos, que sería, por ejemplo, esto que vemos aquí, siempre de acuerdo, casi siempre de acuerdo, desacuerdo ocasional, desacuerdo frecuente, casi siempre en desacuerdo o siempre en desacuerdo, sería esta la gradación que sigue. Otros, por ejemplo, aquí un poquito más hacia la mitad del cuestionario, serían con unas respuestas de 5 puntos, desde todos los días hasta nunca, casi todos los días, ocasionalmente, raramente. Vemos también aquí un poquito más abajo, si veis cómo señalo con el cursor, preguntas de sí y no.
Se hace en la respuesta, la devolución que hacen los pacientes, que es una respuesta muy ágil. O sea, uno lo ve y se responde de una forma ágil. Además, ayuda que está redactado en un lenguaje muy sencillo, en principio correspondiente a un nivel de lo que era antes octavo de GB. Aquí, bueno, pues es como una formación básica, ¿no? Una formación básica, no se necesita una gran formación para poder comprender el contenido de las preguntas. No obstante, siempre pues, la persona que lo administra se pide que esté para explicarlo y después para resolver alguna duda en caso de que sea necesario. La experiencia es que realmente no hace falta, porque se entiende con facilidad. Bueno, las claves de este cuestionario, ¿no? Bueno, pues yo creo que por una parte hemos dicho que es la importancia del constructo que está midiendo, la satisfacción conyugal o el ajuste conyugal, que es algo de gran interés para la persona, para la familia como base de la sociedad y a nivel social, pues por todas las implicaciones que conlleva. Y además de esto, pues vemos que hay como estas dos vertientes, ¿no? La versión clínica, como yo les he dicho, pues que nosotros utilizamos aquí desde hace muchos años y realmente con unos buenos resultados y bueno, pues creemos que es importante esta área, pero también la investigación. Como veíamos al principio en el mapa mundi, se está estudiando sobre matrimonio en muchos lugares del mundo y en muchos se está utilizando esta escala. Esto es fantástico para poder hacer también estudios multicéntricos, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros estamos ahora en colaboración con una universidad americana que también lo emplea, bueno, pues para ver si hay diferencias en factores que se asocian a la satisfacción conyugal. Ya vemos que la medida es la misma, pues ver también si la satisfacción conyugal va unida a otros factores pues del contexto que, bueno, pues que también sean relevantes a la hora del abordaje del matrimonio. Entonces, bueno, pues el hecho de contar con una herramienta común internacionalmente pues nos permite hablar el mismo lenguaje y eso siempre es algo bueno. Y ahora, pues con la posibilidad de utilizar la escala y en distintos lugares, bueno, pues creo que eso es un gran avance en esta área. ¿Qué más? ¿Qué más hace que este cuestionario se haya extendido tanto? Porque no es el único que existe, ¿no? Pero porque es el que más se ha extendido, que es el cuestionario de referencia internacionalmente. Bueno, pues como veíamos por el formato, que es un formato pues muy amigable, se responde muy rápido. Entonces, de cara al paciente, se hace fácil por todo esto que decía. También de cara al profesional, facilita mucho. ¿Por qué? Porque para la aplicación, pues unos requisitos también de una formación específica, pero no hace falta, no es requisito ser psicólogo, aunque muy bien si lo eres, pero no es requisito imprescindible. Lo pueden aplicar pues personas que trabajen en salud mental, que trabajen en ámbitos de educación, bueno, pues en distintas áreas también de medicina y en trabajo social, bueno, pues en enfermería también, pues son herramientas que tienen una fácil aplicación siempre que hayamos recibido una formación adecuada. Aquí nos hemos esmerado mucho en hacer un buen manual de uso, un buen manual en el que pues, se aprende la interpretación de los perfiles y, por ejemplo, pues este webinar también pues, va enfocado a esto, ¿no? O sea, que se pueda aplicar con buena garantía el cuestionario. ¿Qué más de cara al profesional? Pues que la codificación y la interpretación también es muy sencilla. Vemos que un ítem de 32 cuestionarios que después se forman en 4 subescalas y una escala total, pues vienen la presentación del cuestionario, que quienes ya lo tengáis lo habréis podido comprobar, ¿no? Pues que se calca y se hace un sumatorio, bueno, se hace una composición de las escalas muy sencillita y muy rápida. ¿Esto que nos permite? Pues, por ejemplo, cuando viene un matrimonio a consulta, si antes de tener la sesión les pedimos que pasen el cuestionario y rápidamente hacemos la interpretación, obtenemos la gráfica que luego veremos a continuación cómo es, que es muy ilustrativa, bueno, pues ya lo podemos utilizar en la sesión. Y de cara a los pacientes, realmente a veces es como algo muy objetivo y muy gráfico, que les sirve mucho, ¿no? Porque cuando viene un matrimonio a consulta, ¿qué pasa? Pues que generalmente los dos tienen la razón y nos intentan convencer de su visión. Aquí, el hecho de ver en una misma gráfica la visión de las dos personas, de los dos miembros de la diada conyugal,
bueno, pues les hace tomar conciencia de cómo están viendo ellos el matrimonio, pero también cómo lo está viendo el otro. Y de una forma, pues eso, como digo, muy objetiva y muy sintetizada en puntos básicos para que el matrimonio vaya bien. Esto es de gran utilidad también para nosotros cuando planificamos la terapia. Ya nos va a guiar en cómo vamos a utilizarlo y hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestros objetivos de terapia. Pero para ellos, para tomar conciencia de las dimensiones del problema, también realmente, bueno, pues por la devolución que hacen los pacientes, pues es muy indicativo, ¿no? O sea, realmente funciona. Bueno, la hoja de perfil, como digo, muy clara e informativa. Ahora vamos a ver algún ejemplo de algún caso más en profundidad y también pues algunos perfiles tipo, ¿no? Pues por ver un poco como qué nos dice así. Si no sabemos nada más, ya sabemos algo, sabemos más de lo que parece con esta gráfica. Antes de entrar en estos casos y en estas hojas de perfil, simplemente pues explicar muy por encima cómo ha sido la muestra que hemos utilizado para la validación del cuestionario. Hemos utilizado una muestra casi de 1000 pacientes, de 915 pacientes y voluntarios, que se dividen, como veis, en dos grupos, ¿no? El grupo clínico son matrimonios que han venido a la unidad de diagnóstico, UDITEF quiere decir esto, unidad de diagnóstico y terapia familiar, que es donde nosotros atendemos a estos matrimonios que solicitan ayuda. Aquí ha sido una N de 403 sujetos y después también hemos contado con un grupo no clínico. Para una validación es importante tener una buena distribución de puntuaciones en la muestra para que no haya después sesgos. Y bueno, en el grupo no clínico, que está más detallado en el manual, pues hemos contado con matrimonios que simplemente se han mostrado voluntarios y han acudido a nuestra unidad en respuesta a llamamientos para esta investigación, y también con otros pacientes de otros departamentos. Por ejemplo, padres que acudían con sus hijos al departamento de pediatría para hacer la revisión anual. Bueno, pues les hemos pedido a ver si podían participar y lo han hecho. También pues otras enfermedades, otras disciplinas médicas que han acudido a nuestro hospital y les hemos solicitado y voluntariamente han participado, pero no presentaban, no acudían específicamente por problemas conyugales. Bueno, ahora sí nos encontramos con una hoja de perfil con un baremo que en este caso no es el baremo de la versión original, o sea, es la hoja de perfil de la versión original en inglés, pero bueno, para efectos de ver cómo se interpreta nos es suficiente. Vemos en la parte superior las 4 subescalas en naranja, ¿no? Consenso diádico, satisfacción, expresión de afecto y cohesión diádica. Y por debajo vemos las columnas que corresponden a cada una de las 4 subescalas. Aquí en la gráfica que presento en pantalla, con la muestra americana, hay un baremo para personas casadas y para divorciados, porque en el estudio de validación se incluyó una muestra de personas divorciadas, no así en nuestra muestra, con lo cual quienes ya tengáis el manual habréis podido comprobar que hay que únicamente hay para personas casadas, ¿no? O sea, para parejas que cohabitan. También vemos aquí a la derecha el ajuste diádico, que sería la escala total, que sería el sumatorio de las 4 subescalas anteriores. Después vemos en las columnas derecha e izquierda las puntuaciones típicas para convertir las puntuaciones de cada subescala. ¿Qué más? En esta franja central, que aparece así como en azul, vemos cuáles serían las puntuaciones que se consideran normales dentro de la población, que responderían a unos perfiles de normalidad. Pues más o menos la población sana, por así decir, los matrimonios sanos, se situarían dentro de este rango de puntuaciones en cada una de las subescalas. Después veríamos otros espectros de puntuaciones que responderían a niveles de una satisfacción conyugal o de un ajuste bajo, comprendido dentro de esta franja, o muy bajo, comprendido dentro de esta última franja. Del mismo modo, matrimonios que se sitúan por encima de la media poblacional o muy por encima.
Bueno, ahora tendremos ocasión de ir viendo estas hojas de perfil ya, con casos reales. ¿Cómo vemos las respuestas? Vale, pues nos permite crear los dos perfiles del marido y de la mujer dentro de la misma gráfica. Aquí, por ejemplo, vemos el marido que da unas puntuaciones, como ya vemos, por debajo de la media poblacional, es decir, respondiendo a un nivel de ajuste general. Aquí en la puntuación total vemos que un ajuste diádico total muy bajo, y en las distintas subescalas, si nos vamos deteniendo, pues vemos que el consenso diádico y la satisfacción se encuentran más o menos a un nivel similar. Algo más bajo, bueno, bastante más bajo, la expresión afectiva, y quizás lo que más alto mantienen, según el marido, en este caso sería la cohesión diádica, es decir, el nivel de intereses y actividades compartidos por la pareja, especialmente fuera del hogar. Veamos cuál es la visión de la mujer, ¿no? Que muchas veces, como vemos, vemos quienes tengáis ocasión de ver en la práctica clínica, pues es muy dispar. De ahí muchas veces la tensión existente, ¿no? Porque ven, pues, quizás uno piensa que las cosas están yendo muy bien y el marido, pues, piensa que todo está yendo fatal. A veces el hecho de que haya una gran discrepancia entre las dos puntuaciones añade estrés a la relación, añade malestar a la relación, a la visión al ajuste diádico. Ahora lo veremos más en concreto. Por ejemplo, la mujer de este caso tiene unas puntuaciones bastante similares, aunque mucho más bajas en consenso diádico. Bueno, bastante similares en cohesión diádica, ¿no? En el resto, la verdad, que está bastante por debajo. Vemos que tendría un perfil llamativamente bajo. Veremos luego también esto cómo se puede interpretar, ¿no? El que alguien responda de una forma, es decir, que acuda a consulta con una visión tan negativa de la relación. Bueno, pues si no me dicen nada Eva y Rebeca, continúo con los casos prácticos. Sí, aún queda tiempo, Raquel, o sea que adelante, que yo creo que lo están esperando. De acuerdo, muy bien. Vale, entonces el primer caso es un matrimonio que acude a consulta tras 17 años de matrimonio y 5 de noviazgo, donde el marido tiene 50 años y la mujer 46. Tienen 3 hijos en edad adolescente y preadolescente. Ambos son profesores de universidad, aunque trabajan en facultades distintas. Es decir, trabajan en la misma empresa, pero en sitios muy distintos. Viven en una gran ciudad española y acuden, según la mujer, el problema es que el marido se enfada con facilidad, es muy impulsivo, muy agresivo. Ella se siente controlada y con la sensación de que tiene que justificar todo lo que hace. Que tiene que presentar hasta el último ticket del pan que compra y que tiene una pérdida total de libertad. El marido acusa una pérdida de respeto por parte de su mujer. Dice que ella siempre quiere tener la razón y que han llegado a un nivel de discusión en el que continuamente se faltan al respeto. Dice que uno de los problemas principales es que ella es muy dura, muy intransigente y no entiende que ella vea el problema en él, ¿no? Que ella responda de esta manera como una respuesta a la agresividad que ella percibe. Bueno, en este caso hacemos las entrevistas, como os decía, empezamos con una entrevista conyugal, luego hacemos entrevistas individuales, también hacemos una entrevista de genograma y distintas pruebas más, e incluimos la escala de ajuste diádico. Aquí, ¿qué vemos? Pues vemos una visión global de los dos por debajo de la media poblacional. La mujer tiene una visión algo más negativa que el marido, muy coincidente, por ejemplo, en la subescala de satisfacción, es decir, los dos perciben un alto nivel de tensión, de tensión dentro de la relación, con lo cual la puntuación es muy baja. Cuanto más baja son las puntuaciones en general en esta escala, peor sería el ajuste diádico. Entonces vemos que los dos refieren un alto nivel de tensión, es decir, una satisfacción muy baja. Quizás de lo que más alto está, pues sea un poco el consenso. Bueno, pues parece que, aunque estén por debajo de la media poblacional,
pero es algo en lo que todavía están de acuerdo en algunos aspectos, pero no en otros. La expresión afectiva también los dos la refieren como baja, muy baja en el caso de la esposa, y la cohesión también con una cierta diferencia, pero siguiendo pues un perfil bastante similar. Esto así, de entrada, ¿qué nos puede querer decir, no? Pues que la visión es similar, quiere decir que quizás los dos están siendo bastante objetivos, cada uno dentro de su subjetividad, pero sí que parece que están viendo el problema con las mismas gafas, por así decir. Este matrimonio ya había tratado de solucionar los problemas por su cuenta. Cuando acuden a terapia no es a la primera de cambio, por así decir, sino que han intentado a fuerza de voluntad solucionar los problemas, han intentado detectar cuáles eran y al cabo del tiempo en que ven que la situación se va deteriorando más y más y que no consiguen resolverlo, es cuando acuden a terapia. Quizás ese trabajo conjunto sobre el problema les ha hecho tener una visión similar. Pero, ¿qué nos aporta la escala de ajuste diádico? Bueno, pues esta visión similar más negativa de los dos y en este caso, ¿qué pudimos hacer, ¿no?, para iniciar una terapia? Fuimos a cada una de las subescalas para trabajar en particular cuáles eran los ítems en los que realmente no había consenso o cuáles eran los ítems más problemáticos. Aquí, por ejemplo, pues pudimos ver que una de las fuentes de estrés era la relación con los hijos. Tenían muchas discrepancias en los modelos educativos, en esa transición, como decía antes, en adaptarse a esta nueva etapa vital que estaba llegando a la familia con la llegada a la adolescencia de los hijos, ¿no? Entonces, detectar esos puntos de conflicto, como fueron, por ejemplo, las diferencias en la educación de los hijos, en los patrones de conducta en el hogar, bueno, pues ya nos permitió enfocar la terapia, pero permitiéndonos ver que, aparte de esos problemas que parecía que era, bueno, pues donde se focalizaban los problemas más de discusiones, sin embargo, había un problema de expresión y de comunicación más profundo, ¿no? Aquí, pues eso, pudimos ver que había que trabajar en esos aspectos de organización a nivel familiar, a nivel de matrimonio, estar de acuerdo en temas organizativos, en este caso de cara a los hijos, pero también trabajar aspectos de comunicación íntima, de expresión afectiva, de vías de solucionar pues, esta tensión que se estaba viviendo, ¿no? Entonces nos permitió enfocar la terapia en estos dos aspectos, pues establecimiento de modelos consensuados, de educación y de patrones de comportamiento, etcétera, y por otra parte la comunicación. Todo esto pues repercutió también en cohesionar más la pareja, también un poco de la mano de la familia, ¿no? Crear más actividades compartidas, más buscar áreas de encuentro y de interés común para poder subir estas puntuaciones también globales. Bueno, pues así, de una forma un poquito resumida, ¿no?, este sería el primer caso. Ahora voy a presentar algunos perfiles tipo y luego ya comentaré otro caso también que a mí me gusta mucho porque es un caso como muy espectacular y en el que, bueno, pues el DAS nos fue muy útil también, ¿no?, antes de la terapia y durante el transcurso de la misma. Bueno, pues en este segundo caso podemos ver dos patrones, o sea, dos respuestas o dos visiones muy distintas de lo que está sucediendo en la relación. Vemos que la mujer, que es quien aparece aquí en color rosa, tiene una visión muy negativa de la relación. Vemos todas con puntuaciones dentro del rango inferior, ¿no?, que corresponde a un rango de un ajuste muy bajo en todas las áreas, tanto en consenso como en satisfacción, expresión afectiva, como podemos ver aquí, por los suelos, dicho llanamente, la cohesión, pues quizás un poquito más alta en comparación con la expresión afectiva, pero también muy por debajo de la media poblacional y, como no, una puntuación global pues que refiere pues una gran insatisfacción con la relación, ¿no? El marido, sin embargo,
está viendo la misma situación de una forma muy distinta, muy distinta. Llama muchísimo la atención la diferencia que hay entre la visión de la expresión afectiva en el marido y en la mujer. Aquí, bueno, pues nos invita a ver cuáles son las necesidades afectivas tan distintas entre los dos miembros del matrimonio, ¿no? Es muy llamativo y nos invita a ver pues las distintas personalidades, ¿no? Las distintas formas de ser del matrimonio, porque uno está vivenciando que hay una expresión afectiva totalmente funcional, mientras la mujer está viendo que es algo tan disfuncional, ¿no? Podríamos pensar que la mujer estuviera atravesando algún estado depresivo. Se podría evaluar, ¿no? Como siempre ocurre con los cuestionarios, complementa la impresión clínica. Per se no nos sirven para dar un diagnóstico, pero sí que nos sirven para integrar la información que hemos podido recabar con el resto de pruebas que podamos realizar, ¿no? De pruebas y de entrevistas. Bueno, pues en este caso era un matrimonio en el que la mujer se mostraba muy fuerte y relataba como que realmente pues podía estar llevando la situación bastante bien, pero conforme se fue avanzando en el diagnóstico y en la evaluación del matrimonio, pues se vio pues que ella estaba a punto de iniciar un estado depresivo más grande, ¿no? Quizás en ese caso pues su necesidad de expresión afectiva era mucho mayor de lo que quizás para ella también lo era habitualmente, ¿no? Quizás en una situación más normal, pues ella siempre iba a tener una mayor necesidad de expresión afectiva, pero todavía se había visto acrecentada más, quizás pues por estas dificultades en el consenso, en la cohesión, que ya se iba alargando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando hay muchas discrepancias en las puntuaciones, creo que aquí, en este otro caso que vemos, es muy llamativo, ¿no? Y nos permite, sobre todo en consulta, nos permite que la persona que está viendo la parte más bonita de la moneda, por así decirlo, pues empatice con quien está acusando más la insatisfacción conyugal, ¿no? Pues, por ejemplo, en este matrimonio, el marido viene arrastrado, en este que vemos ahora en pantalla, él no ve ningún problema, ¿vale? Pues sí hay cierta tensión que percibe porque ve que la mujer está todo el día quejosa, porque ella dice que las cosas van mal, vamos a ir a terapia. Él no vivencia la relación como algo disfuncional. Sin embargo, su mujer ya vemos que sí, ¿no? Que marcadamente tiene una gran insatisfacción con la relación en todos los pilares fundamentales que la constituyen. Pues para perfiles de este tipo, ver la hoja de respuestas, la gráfica de resultados, les suele servir mucho, ¿no? Porque ven como puntualizado, no solamente mi mujer se queja todo el día, mi mujer está loca y doctor, arréglemela, ¿no? Que es algo que pues, habitualmente nos encontramos, ¿no? Pues permite puntualizar qué es esa, mi mujer está todo el día quejándose. Bueno, pues vamos a puntualizarlo en qué cosas están sucediendo, ¿no? Estáis en desacuerdo en temas importantes para la relación, como se veía aquí. La expresión afectiva pues ya tiene unas necesidades de las que yo no era consciente. Estamos creando vidas paralelas, que es algo que está totalmente extendido hoy en día, ¿no? Por ejemplo, este matrimonio, pues como vemos aquí, la cohesión, hay una visión muy dispar. Para él ya están juntos, quizás en el hogar están juntos y ya vale, pero fuera del hogar pues parece que hay una gran discrepancia en cómo ven esa unión en intereses hacia afuera, ¿no? Y bueno, pues aquí se podría trabajar sobre todo en por qué la percepción es tan dispar, ¿no? Quiero decir, hacer como en la terapia se enfocaría más hacia la empatía, la comprensión de la visión de la otra persona y quizás una toma más de realidad por las dos partes, ¿no? Quizás cuando se inicia la terapia en este tipo de matrimonios, generalmente cuando el marido se acerca a la visión de la mujer, la satisfacción, si volviéramos a aplicar la escala de ajuste diádico, probablemente la satisfacción de la mujer subiría. Es decir, solamente el sentirse más entendida o más
esa sensación de que están viendo la misma realidad, pues muchas veces hace que desaparezca esa tensión. Por ejemplo, en satisfacción diádica, probablemente al iniciar la terapia, este tipo de matrimonios es una de las áreas que más suelen mejorar. Bueno, sigo adelante con otro caso. Este perfil es un perfil tipo familia ideal. Familia, como muchas veces vemos, que todo fenomenal. Venimos con un hijo que tiene muchísimos problemas, pero nosotros estamos ideal. ¿Por qué? Pues porque tenemos los mismos principios, tenemos el mismo patrón de familia, tenemos el mismo patrón de matrimonio, nuestra filosofía de vida es muy similar, la relación con los suegros y con las familias políticas es ideal. Todo esto se vería aquí reflejado en las puntuaciones de los dos cónyuges, ¿no? Con unos niveles de consenso muy altos por encima de la media de la población y a la vez unas puntuaciones muy altas también en cohesión. ¿No? Vemos que sería esta una pareja, un matrimonio que tiene pues, muchos intereses compartidos dentro y fuera del hogar. Y aquí pues vemos que tienen también una visión muy similar. Vemos que los dos están dando una visión realista. Se puede intuir que puede ser realista por el hecho de que los dos están viendo el mismo cuadro, ¿no? A veces yo les digo aquí, imaginaos que tenemos un cuadro que es vuestra relación y ¿cómo lo veis? Pues uno lo ve pintado de colores y otro lo ve en blanco y negro, ¿no? Pues sería un poquito este símil, ¿no? Pues los dos están viendo el mismo cuadro y por eso las puntuaciones son muy similares, ¿no? Muy paralelas. ¿Pero qué vemos aquí? Pues muy llamativo la expresión de afecto tan baja. La satisfacción diádica baja. Hay tensión, no nos demostramos cariño, no nos acercamos, o sea, ese rol que decía al principio de intimidad sexual, de intimidad afectiva y de comunicación afectiva no se está cubriendo, pero de cara al exterior todo está funcionando bien, ¿no? Este matrimonio en sus puntuaciones totales todavía está dentro de la media poblacional, es decir, está funcionando. Yo es lo que llamaría matrimonio empresa, ¿no? Es un matrimonio que funciona, tienen claros los objetivos de la vida, tienen montado el matrimonio y la familia con una estructura o de una forma que funciona, día a día vamos adelante, pero si nos paramos a mirar hacia adentro, ¿qué vemos? Pues este vacío, ¿no? Vemos estas puntuaciones de expresión afectiva tan bajas que ya están haciendo que la satisfacción vaya cayendo. Todavía no tanto como la expresión afectiva, pero sin embargo ya vemos que va cayendo. Probablemente si este matrimonio no acude a terapia y sumamos 1 año, 2 años o una transición de ciclo vital o un problema en un hijo, pues probablemente estas puntuaciones empiecen a caer. La cohesión bajará y el consenso bajará. Estos son de los matrimonios que yo digo que llegan a tiempo. Es un matrimonio que tenemos mucho camino de mejora, tenemos mucho campo de trabajo, pero todavía tenemos 2 pilares muy fuertes en los que basar la terapia. Entonces aquí, por ejemplo, la escaladas pues, nos permitiría eso, pues enfocar la terapia hacia un fortalecimiento de la expresión afectiva, de la empatía, de la comunicación más íntima. Bueno, y ya por último este caso que es el que yo os decía que me gusta mucho y vais a ver por qué enseguidita, ¿no? Bueno, es un matrimonio que llevan casados 20 años, tras 10 de noviazgo, con un hijo de 18 años y una hija de 14. Es un matrimonio emprendedor, ha montado su propia empresa con una formación muy básica y es el segundo de 2 hermanos. La mujer tiene unos estudios de administrativo y trabaja en la empresa que fundó el marido, que ahora tiene unos 300 trabajadores, o sea que, para empezar de la nada es una empresa en la que tiene mucho éxito y trabajan en la misma empresa, pero como ocurría también en el otro caso, en distinta área. Ella se encarga de la parte financiera y él en la parte más comercial y de gerencia de la empresa. Es decir, que trabajan juntos, pero en áreas separadas. Bueno, ¿qué les ocurre? Que el marido ha salido del hogar reiteradamente, unas 12 veces, por una relación extramatrimonial. Cada vez que sale de casa le dice a su mujer que tiene
a otra persona que es la secretaria de la empresa y que se va con ella. Que no puede evitarlo, que siente mucho lo que está haciendo, pero que se va. Ella le hace las maletas y él se va. Pero cuando está con la amante no se encuentra bien, entra en un estado en el que ve que está haciendo mal, echa de menos a su familia, a sus hijos, ve que esa no es la opción correcta y vuelve. Y la mujer le recibe en casa. Pasan 3 meses y se repite la misma situación. Esto se produce durante, como os digo, 12 o 13 veces y la mujer pues va aguantando hasta que entra en un estado depresivo y ya es cuando él se da cuenta del daño que está haciendo a toda su familia, ¿no? Ahí él decide romper con la amante, de hecho le despide de la empresa y corta toda la relación con ella y entonces ella dice, bueno, pues de acuerdo, yo puedo tratar también de optar por la familia, pero no puedo más, necesito una terapia porque no, yo por mí misma no puedo perdonar todo esto, no puedo elaborar todo este proceso que hemos vivido y por eso acuden a terapia. Con lo cual, la demanda está iniciada por la esposa para recuperar la confianza, básicamente, y él acude, vamos, sin ninguna reticencia, acude a terapia. ¿Cómo describen el problema, no? Pues la mujer se siente descontenta, muy desconfiada, como puede ser comprensible, e incapaz de atender a las demandas emocionales y afectivas que le realiza su marido. Él, como ha tomado la decisión de romper con esta otra persona y apostar con su familia, pues exige de alguna manera que ella responda pues como si las cosas ya van bien, pero ella necesita un proceso distinto, ¿no? Ella no está todavía preparada para responder así. El marido dice que la relación que ha tenido ha sido como una adicción, o sea, como dice, él relata pues que es como alguien que se engancha a la pornografía o al juego de máquinas y bueno, pues que dice que muchísimas veces se ha propuesto no volver con la amante, pero que volvía a recaer, ¿no? Y en esta ocasión dice que él ya lo ha decidido, pero sabe que se le volverá a presentar la ocasión y que volverá a quizás a flaquear, ¿no? Esta vez se ve más convencido, pero entiende la desconfianza de su mujer. Bueno, como vemos aquí la gráfica de resultados de las escaladas, ¿no? Como pueden imaginar, pues hicimos todo el proceso de evaluación con las entrevistas individuales, conjuntas, con bueno, pues el genograma, otros cuestionarios complementarios y que vemos en la escala de ajuste diádico, ¿no? Bueno, aquí cuando inician la terapia, ella ya ha remontado la depresión, ella es ingresada en nuestra unidad de hospitalización con un estado depresivo muy grave y se inicia la terapia cuando ella ya está en un estado en el que puede trabajar, ¿no? Porque en ese momento no era capaz. El marido percibe que en consenso, o sea, en los aspectos básicos y fundamentales de la relación coinciden bastante. La mujer tiene una visión más baja en todas las áreas y en lo que vemos que hay una mayor diferencia, una mayor discrepancia es en la cohesión, ¿eh? Ella tiene una mayor necesidad de sentirse unida a su marido, de hacer actividades en común, también de índole familiar y es en lo que más discrepan, pero coinciden que la expresión afectiva y la satisfacción, o sea que todavía hay mucha tensión y que la expresión afectiva pues todavía dista mucho de estar bien, ¿no? Con lo cual aquí, bueno, pues fueron las áreas en las que nos centramos en la terapia, en la expresión afectiva, en crear, sobre todo, fortalecer mucho la cohesión de la pareja para poder restaurar la confianza de la esposa. Entonces, aquí pues se pidió al marido que hiciera un mayor esfuerzo por comprender cómo veía ella esa ruptura en la cohesión y tratar de trabajar en esta área, ¿no? Y digo que me gusta este caso por lo que vamos a ver ahora, que es cómo se resolvió después de la terapia, ¿no? No he mencionado hasta el momento, pero una de las aplicaciones que puede tener la escala DAS, es como es tan rápida de aplicar y tan sencilla, pues realizarla en distintos momentos de la terapia. En este caso, al inicio, en medio de la terapia, podemos ver, pues para ver si el termómetro va subiendo en satisfacción. Y aquí vemos cómo fue al final, ¿no? Pues es un caso
real. Puede parecer que no, pero es un caso real. Después de la terapia, el matrimonio, los dos llegaron a decir que gracias al problema que habían tenido, tenían en este momento una relación conyugal envidiable, que habían podido trabajar, conocer qué les había sucedido y poder trabajar donde realmente cada uno de ellos necesitaba, ¿no? Para poder llegar a, de verdad, que cualquiera de la calle no tiene un matrimonio tan funcional y tan sano como este matrimonio al final de la terapia. Y bueno, por mi parte concluyo aquí y abierta a las preguntas que pueda haber. Perfecto, Raquel, muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy interesante las dos partes de la exposición, Gracias. tanto la teórica como la práctica, con esos casos tan curiosos, sobre todo el último, sí que es verdad que muy interesante. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Raquel. Vale, bueno, pues gracias a todos los que habéis seguido desde la distancia este webinar, que ha sido mi primer webinar y una muy buena experiencia, la verdad. Muchas Pues no gracias se a te ha notado vosotros. nada, que fuera la primera vez. Gracias. Venga, gracias.